clasificación que corresponde para este escenario. Entonces, damos inicio a la sesión número 3, sesión principal del reto 4 de pensamiento computacional correspondiente a la CIPA de primera matrícula del curso de pensamiento lógico matemático. Recuerden que mi nombre es Yolima Galvis Rivera, soy su tutora asignada para este proceso y la idea es que el día de hoy nos vamos llenos de no pensar como un computador, pero sí poder tener la capacidad de estructurar y de poder entender cómo piensa un computador y de qué manera esto hace parte de mi formación profesional. Entonces, para eso vamos a iniciar este reto 4, que espero que sea del completo agrado para cada uno de ustedes. Recuerden que para participar de estos CIPAS y que ustedes tengan la puntuación, es importante que siempre hayan ingresado por el campus y ese botoncito cafecito, verde, no recuerdo bien cómo es el color, se active y se confirme. Y el estar ustedes acá es un seguimiento que se hace a esa confirmación de la asistencia. Así como la última partecita donde ustedes me diligencian el formulario, todo eso se está revisando y pues nos están validando si ustedes realmente están participando o no. Y si de verdad son merecedores de estos 20 puntos, pero como en el caso mío, yo sé que ustedes están en todos lados, entonces es súper válida esta presencia o este momento en este escenario. Bueno, chicos, ¿por qué nos invitan a activar nuestra mente computacional? Porque es importante. ¿Y qué es eso del pensamiento computacional? ¿Y por qué no lo pintan como un superpoder? Yo voy a ser zootecnista, yo estoy estudiando ingeniería ambiental, yo estoy estudiando psicología, yo estoy estudiando comunicación social. Yo estoy estudiando cosas supremamente diferentes, profe, al escenario que usted nos ofrece para este reto 4. Pues resulta, mis queridos, que cuando nosotros hablamos de un pensamiento computacional, es eso que nos permite organizar el caos. Si ustedes saben, un computador realiza algunos procedimientos, algunos no todos sus procedimientos, todos sus pasos, sus momentos son supremamente estructurados y cada respuesta que él nos da en sí cumple una esencia. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, a que podamos llegar más allá del caos, organizar el desorden, porque saben que las cosas fluyen cuando las cosas están organizadas, ¿cierto? Y a convertir pues un problema en oportunidades buscando pues unas soluciones que las podemos representar en diferentes escenarios. Para esto, nosotros en nuestra vida cotidiana solemos, eh, digámoslo, implementar algunos tipos de razonamientos que teóricamente se llaman razonamiento inductivo, deductivo y abstracto. Yo sé que los que están estudiando psicología o filosofía me van a decir, ah, sí, profe, esos son algunos métodos o tipos de razonamiento que se ejecutan de acuerdo a la perspectiva que se dé en la situación problema. Pero, ¿qué tiene que ver con, con el pensamiento lógico matemático y por qué nosotros? Porque acá, bueno, ¿y qué papel juega esto en nuestra vida profesional y por qué es tan clave? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos dicen esto? El corazón de las mejores soluciones. Entonces, como acá no interesa lo que seamos, sino lo que interesa es que podamos ser los mejores, entonces la invitación es a que esto se dé. Para esto, entonces, nos vamos a montar en un escenario como siempre, porque nosotros debemos de pensar como profesionales. Para este caso, vamos a fijarnos en el escenario de un turnero inteligente en un centro médico, en un centro de servicios. Entonces, para ese caso, ya- ya- para este caso, recuerden que cuando nosotros accedemos a un servicio médico, pues cada uno lleva su propio afán, ¿cierto?
Y pues quizás cuando uno está del otro lado del servicio, en la ventanilla de ingreso, el que es enfermero, el camillero, ellos tienen unos códigos de acción, ¿cierto? Pero resulta que ustedes, desde su rol como profesionales, les pusieron una misión. Entonces, ustedes son los pasantes y deben entender cómo funciona la prioridad para la atención en en este caso, los pacientes, los usuarios, y tiene que ser una atención rápida y justa, ¿cierto? No es cuestión de simplemente el orden de llegada, sino que debe tener en esencia algo para priorizar. Que la priorización no sea, como coloquialmente lo decimos, la rosca, sino que la priorización sea justa. Entonces, ese turnero inteligente no asignar turnos al azar, sino que él va a evaluar unos casos o unas reglas. Esto debe ser súper claro para cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es esa. Vamos a pensar en 5 escenarios. ¿Listo? Llegó un paciente con un dolor leve, ¿sí? Tengo un dolor abdominal muy suave o tengo que puede ser un dolor leve, me duele el tobillo. ¿Listo? Ahora pensemos en un adulto mayor que llega con una afección. ¿Listo? También tenemos el escenario de un paciente en edad promedio, pero el paciente presenta una fiebre muy alta y tiene un periodo pues prolongado con esa sintomatología. También tenemos un paciente que presenta una tos y tenemos, como siempre, una emergencia grave procedente de algún accidente o alguna eventualidad en algún enfermo con alguna implicación médica anterior. Para eso, entonces, el sistema que tienen en ese centro médico tiene algunas reglas y ellos establecen los parámetros de atención de acuerdo a, primero, es una emergencia si la atención que se requiere es inmediata, o sea, dependiendo la complejidad y que, o sea, debemos actuar de una, eso es emergencia y entró. El segundo escenario que se le da priorización es al adulto mayor, porque en este caso recuerden que el adulto mayor, los embarazados y los niños tienen una prioridad especial, ¿cierto? Como tercer escenario tenemos las fiebres altas. Recuerden que la fiebre es un indicador de una infección y si es una fiebre alta y que tiene mucho tiempo de anticipación, requiere de atención inmediata. Un paciente con tos puede considerarse como un caso moderado, ¿cierto? Y un dolor leve, dolor de espalda, un dolor bajo, que es algo que puede esperar en atención. ¿Listo? A todos se va a atender. Todos ellos los vamos a atender, pero debemos de estructurar cómo lo vamos a hacer. Para eso, dentro del pensamiento computacional, existe algo que se llama el análisis computacional. ¿Y cómo hace ese análisis un computador o qué tiene que ver todo eso? Bueno, resulta que en el computador, cuando nosotros trabajamos con nuestros equipos o con nuestros celulares, existen 4 escenarios. En esos 4 escenarios, el primero que se da es el escenario de la descomposición. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es descomponer, es decir, empiezo a analizar qué es lo que tengo. En este caso, para el caso que estamos tocando, vamos a analizar cómo vamos a asignar el turno. ¿Listo? Para asignar el turno, ¿qué tenemos que tener? Ah, bueno, pues necesitamos que ¿qué? Pues que lleguen los pacientes con una sintomatología específica, ¿sí? Porque si no tenemos pacientes, pues no podemos asignar turnos. Dos, se debe tener en cuenta las conexiones. ¿Cuál es la relación del caso que se tiene? Es decir, la prioridad y cuál es el orden de atención que se requiere de acuerdo, pues, a los criterios que es el tercer escenario que ya tenemos definido. Y por último, el lugar hacia donde se debe direccionar ese paciente. Entonces, algunos requieren ubicarlos en observación, otros requieren
ubicarlos en consultorio, mientras que otros requieren ingresar de una vez a sala de urgencias o a escenarios de reanimación. Eso es lo primero que hago. Entonces, descomponer, es decir, empiezo a revisar qué es lo que tengo en cada caso, ¿cierto? Levanten la mano quienes han hecho consultas en las IAS. ¿Quiénes han hecho así como conversaditas con las IAS? ¿Nadie le ha preguntado nada a la IA? Bueno, Katie Sincera dijo, yo le pregunto. Cuando uno hace las consultas, Yerlani, sí, cuando uno hace las consultas en la IA, ella empieza a procesar y a revisar de esos datos que nosotros le estamos dando. Entonces tú le dices, ay, esto, mira, lo que pasa es que necesito saber qué es eso del pensamiento computacional. Entonces le dicen, ah, bueno, el pensamiento computacional es una capacidad que se adquiere en la cual nos ofrece cuatro fases de análisis. ¿Qué requieres? Entonces, él nos empieza a pedir información porque no la tiene. Pero si yo le digo de entrada, yo necesito estudiar el pensamiento computacional desde la implementación de los cuatro momentos para el análisis del pensamiento, por favor, represéntamelo o desdibújamelo en situaciones que sean específicas en la ingeniería industrial. Ah, entonces él ya sabe, necesito enfocarme en pensamiento computacional. Es lo primero que voy a hacer. Dos, necesito tener en cuenta las fases. Bien, las cuatro fases. Necesito tener en cuenta que esas cuatro fases se apliquen a la ingeniería industrial, porque tengo que responder como un estudiante de ingeniería industrial. ¿Cierto? Entonces, ese recorrido que hace la IA en primera instancia se llama descomposición. Luego de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hace él? Ah, reconocimiento de patrones, es decir, qué es lo que se repite para que nos permita, pues, como optimizar, ¿cierto? Entonces, en el caso, retomando nuevamente el caso del centro médico, ¿qué es lo que ¿cuál es el escenario? Tenemos los pacientes, ya sabemos que tiene cada uno. Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a clasificar. Ah, listo. Estos dos primeros que entraron son casos graves. Los casos leves los puedo dejar acá a un lado porque ellos pueden esperar la atención del médico mientras se desocupa un poco de los casos graves. Si todos llegan con el mismo tipo de sintomatología, ¿qué puedo hacer? Entonces ya empiezo a evaluar. Tengo dos casos graves. Ah, pero es que uno es un adulto mayor. Entonces yo ya sé que como es un patrón, dos casos graves, pero tengo una contrarregla, porque entre esos casos graves hay un adulto mayor o hay un niño, ahí se tiene que optimizar o priorizar la atención, ¿cierto? Por tercera fase tenemos el momento de la abstracción. En la abstracción acá es donde nosotros debemos identificar cuál es la información importante, qué es lo que me sirve o qué es lo puntual, lo que requiero de eso. Entonces, si yo consulte con la IA, pensamiento computacional, en el desarrollo de las cuatro fases implementado en la ingeniería industrial, la IA va a decir, bueno, listo, ya encontré cuáles son las cuatro fases, ya encontré cuál es el enfoque de la ingeniería industrial, cuál es el perfil ocupacional y ya sé que debo organizar o presentar la información con respecto a, es que es un ingeniero industrial, pero la chica de ingeniería industrial quiere hacer un énfasis en operaciones logísticas. Ah, perfecto. Entonces, toda mi ejemplificación la tengo que enfocar hacia logística. No es que la chica se inclina por la parte administrativa y ella lo quiere hacer desde un enfoque de talento humano. Ah, ok, se hace desde talento humano. Entonces, cuando nosotros hacemos la abstracción, ¿qué pasa? Acá no importan reglas. En el caso del escenario del centro médico, no es que no importen reglas, pero acá lo que es lo prioritario siempre va a tener el, la preferencia y va a ser el enfoque. Lo demás va por añadidura. Por eso es que aquí no importa que el de la emergencia o el ingreso el paciente, el ideal, ¿no? Ya sé que me van a decir, profe, pero es que eso es una mentira porque en los centros médicos se cuela, sí, pero no importa el nombre, el deber ser es que no importe quién es. El deber ser es que no importa si es un indigente, si es un indígena, si es un afro, si es un
si es un niño, si es un niño de escasos recursos o si es un adulto de que, digamos, de un estrato alto, ¿sí? No importa quién es. Acá lo que importa es el tipo de sintomatología que él presenta y el nivel de priorización. Puede ser un indígena. Listo, perfecto, tienen priorización. Pero resulta que a la par del indígena llegó un adulto mayor. Tienen los mismos síntomas, tienen fiebre alta, muy alta. Entonces prevalece la atención del adulto mayor. A no ser que el adulto mayor sea el indígena, entonces se hace la priorización. ¿Listo? Pero cuando ya nosotros tengamos claro quién es el que va, entonces empieza a poner en marcha la asignación. Y acá es cuando nosotros ya entregamos los turnos y poder atender y evacuar. Es decir, optimizar el ingreso y la atención en el centro médico. Entonces, cuando nosotros hacemos y hablamos del análisis computacional, hablamos de esos cuatro momentos. Recuerden, descomponer, reconocer patrones, hacer un proceso de abstracción, es decir, sacar lo supremamente importante y por último, diseñar un algoritmo que es el que me dice, primero, emergencias, segundo, adultos mayores, tercero, sintomatologías, fiebres muy altas, cuarto, tos, quinto, dolores leves. Ese algoritmo, es decir, eso que tengo estructurado, es lo que me permite a mí que la función, en este caso el escenario, empiece a funcionar. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces ya sabemos. El ideal, pues de entrada tenemos que tener un dato. ¿Quién es el dato? El paciente y el tipo de síntoma que se tiene. ¿Qué esperamos? Pues que ese paciente tenga una asignación del turno de acuerdo a la priorización que hemos categorizado. Y se debe tener en cuenta que se debe cumplir en orden. No se deben generar excepciones, porque de eso se trata un turnero inteligente. Entonces, siempre vamos a tener algo por donde comenzamos, ¿cierto? ¿Qué va a ser el inicio? ¿Quién es el inicio? La entrada del paciente. ¿Qué tipo de emergencia es la que me está presentando? Ah, bueno, entonces resulta que el paciente es un paciente que requiere una prioridad número uno. Ah, ok, listo. No se diga nada, se atiende de una. Dos, él no es de prioridad número uno. Ok, si él no es prioridad número uno, es decir, no es una emergencia, la segunda pregunta es, ¿ese paciente es un adulto mayor? Si es un adulto mayor, no es prioridad uno, entonces se le asigna prioridad dos y se atiende. Pero si no es un adulto mayor y no tiene prioridad uno, entonces continuamos, evaluamos. El paciente tiene fiebre, entonces si el paciente tiene fiebre, no es prioridad uno ni es prioridad 2, se le asigna prioridad 3 y se atiende en su momento. Si no presenta ninguna de las tres anteriores, entonces continuamos con el siguiente escenario. Luego vamos a evaluar, ¿el paciente tiene tos? Si el paciente tiene tos y como no es prioridad uno ni 2 ni 3, se le asigna para este caso la prioridad 4 y se atiende. Si no, entonces le vamos a asignar la atención de prioridad número 5, es decir, un dolor leve. Los que tengo como un dolorcito de cabeza, tengo como un malestar de garganta. Ah, ok, listo. Turno 5 y esperas a que te atienda. ¿Listo? Entonces, para ello, nosotros podemos establecer un algoritmo de atención. Número uno, las emergencias. Número dos, el adulto mayor. Número tres, la fiebre. Número cuatro, la tos. Y número cinco, los dolores leves. Este es el orden en el cual ellos van a ingresar. Hasta aquí, el escenario del pensamiento computacional nos ofrece una dinámica en la cual nosotros podemos organizar un proceso para optimizar tiempos y obviamente garantizar un servicio. Listo, entonces para esto vamos a continuar con el siguiente video. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es Escuchan, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Ok. normal.
Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Bueno, recuerde que aquí lo importante es motivarnos y pasar a esa fase de pensar computacionalmente. Ahora vamos a buscar un escenario un poco más real, un poco afín a nuestra existencia. Entonces, acá hay Lauras y resulta que Laura tiene un algoritmo que ya diseña o que ejecuta de manera cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que hace Laura? Entonces, escenario número uno. En un Laura y mundo el donde la algoritmo de la vida. tecnología avanza cada segundo, Una historia sobre Laura, decisiones. una joven estudiante, Lógica. Perdón. ¿Alguien habló? en un mundo donde la Ujú. tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional: descomponer problemas complejos, buscar patrones, enfocarse en lo esencial, diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Y aquí empieza a usar el razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. El razonamiento inductivo, al observar patrones y sacar conclusiones. El pensamiento abstracto, para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien rinde más. Aquí su razonamiento es inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará.
Aquí usa el razonamiento deductivo. Usa la abstracción cuando empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Laura se convierte en una gran profesional, ya sea abogada, médico, profesora, ingeniera. Su mejor herramienta para lograrlo, el enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones, liderar con confianza. El pensamiento computacional no es solo para programadores, es una forma de razonar, es una forma de enfrentar la vida con lógica estructurada y creativa. Se convierte en habilidad cuando se combina con el razonamiento inductivo, deductivo y abstracto. Entonces, ya más o menos tienen un escenario, ¿cierto? Vamos a recordar rápidamente cuáles son los cuatro pilares del pensamiento computacional. Entonces, recuerden, lo primero que hacemos es descomponer, desbaratar, buscar qué es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro escenario? ¿Cuál es nuestro panorama? Entonces, todos los problemas grandes, para solucionarlos, lo tenemos que volver problemas pequeños, porque un problema grande no lo vamos a solucionar, vamos a solucionarlo si tenemos problemas pequeños. Paso número 2, reconocimiento de patrones, es decir, qué cosas se repiten, qué similitudes tenemos, qué particularidad tenemos entre los elementos o el escenario que tenemos, y con esto podemos empezar a identificar tendencias, por qué se está repitiendo, porque con una solución puedo atacar tantas partes del problema y demás. Entonces recuerde que cuando reconocemos patrones, identificamos los elementos que se repiten en diferentes contextos. Paso número 3, la abstracción. La abstracción es el enfoque en lo esencial. Entonces recuerden, muchas veces tengo demasiada información, demasiados datos, pero siempre tengo que tener claro en qué me voy a enfocar. Es decir, que debo de desaparecer de mi enfoque todo aquello que me genere distracción, es decir, lo que no es importante, lo que es irrelevante, y nos vamos a centrar en lo importante. Por último, ya identificamos qué tengo, qué es lo que se repite, cómo puedo optimizar procesos, entonces, y en qué me voy a enfocar, cómo lo voy a hacer. Ahora pasamos al paso número 4, que es el diseño del algoritmo, que es eso que me permite crear un plan, perdón, paso a paso. Esta tiene una particularidad. Existe un comienzo, hay procesos y hay datos que nosotros vamos a recibir o a conocer de entrada, y quizás durante ese proceso nosotros vamos a tomar decisiones. Dependiendo la decisión que se tome, podemos llegar al final. Siempre vamos a tener en cuenta ese escenario. Pero, pues, como la idea es que podamos como implementarlo, entonces vamos a ver el caso de María. Resulta que María, en el caso, es pensar antes de actuar. María es una estudiante como cualquiera de ustedes. María Camila, creo que hay una. María es una estudiante de primer semestre de la UNAD y debe cumplir con sus compromisos académicos para no perder el beneficio de gratuidad. Tiene gratuidad. Entonces María dice, tengo gratuidad, tengo que tener buen promedio, tengo que cumplir con todos los cursos que matriculé, porque solamente tengo la opción de matricular 14 créditos y para mí es importante que me puedan cubrir esos 14 créditos. María, como la mayoría de todos los estudiantes, trabaja. Entonces, María trabaja más de medio tiempo, es decir, trabaja más de 6 horas diarias. María, cuando ella tiene en su escenario, cursa varias materias de manera simultánea. Entonces, tiene 5 cursos matriculados para ese periodo. Como es tendencia, las fechas en que se cierran las actividades por los periodos son fechas
muy similares, todas son en el mismo tiempo. Esto es algo que puede generar caos. La plataforma, como es virtual y como a veces se deja todo para lo último, pues presentan las actividades todos al mismo tiempo y pues a veces a María el tiempo no le alcanza. Y pues a veces María se estresa porque teme que no puede cumplir con todas las actividades porque con un escenario que deje de presentar, María puede tener problemas con ese curso. Se parecen, ¿no? Casos de la vida real, se le parece al caso de alguien, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el escenario de María? Pues número uno, si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Les cambié de pantalla. Sí, señora. Ok, entonces para el caso de María, paso número uno, vamos a descomponer, es decir, vamos a ver qué es lo que tengo. Tengo muchos problemas y necesito saber cómo reconocerlos. Entonces, lo primero que va a hacer es identificar cuáles son esas partes pequeñas. Si María reconoce que para poder trabajar en AUNAT debe hacer una revisión de las guías de actividades, debe identificar qué es lo que me piden en cada evaluación de cada curso y empezar a darle solución a ello y de acuerdo a la modalidad de curso, debe participar o cumplir con un propósito en los foros y por último, entregar la actividad, presentar los respectivos cuestionarios. Entonces, María divide, identifica qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los pasos que debe seguir para empezar esa tarea grande de pasar el periodo, aprobarlo, sus 5 cursos, porque tiene gratuidad y no desea perder ninguno de los créditos. Entonces, María empieza a organizar su estrategia. ¿Cuál es el objetivo? Eh, no debe cumplir con todos con la tarea número 2. Entonces, para eso lo convirtió en tareas pequeñitas. Ya sabe qué es lo primero que va a hacer. Entonces, María se pone a revisar lo que le pasó en la tarea número 1. Si ella deja eso para última hora, pues todo se le va a complicar porque algunas actividades son un poco más complejas, porque hay algunos cursos que son de 3 créditos y otros de 2 créditos, porque algunos cursos son automatizados mientras que otros no, ¿cierto? María también sabe que algunos ejercicios de lógica requieren de más dedicación y tiempo. Eso no es solamente sentarme y contestar el cuestionario de Team María y de Doping Web, porque tengo muchos reprobados, por ejemplo. Y María también tiene claro por experiencias anteriores que como todos dejan para las 10:59 desarrollar los cuestionarios, pues en ese momento se presenta la congestión, porque si sabemos que nuestra universidad a nivel nacional tenemos 32.000 y otro poco de estudiantes, pues imagínense 32.000 estudiantes utilizando el sistema al tiempo. Y me van a decir, profe, pero es que la universidad tiene que estar preparada. No, la universidad está preparada. Lo que pasa es que el estudiante deja todo a última hora. Tienen tiempo, ¿cierto? Entonces, como María ya tuvo esas experiencias, entonces ella dice, bueno, esto es lo que me puede pasar. Entonces, debo empezar a organizar los datos. ¿Qué es lo importante? Entonces, María sabe que, número uno, debo enfocarme en qué? En la agenda. Ya sabe que debe tener claro cuáles son las fechas límites para entregar las actividades en cada uno de los escenarios. Número dos, revisar la rúbrica de evaluación. Profe, es que algunos cursos me pidieron diseñar una infografía. No, profe, es que hay un curso que me pidieron diseñar un video. No, profe, es que hay unos cursos que solamente tengo 90 minutos para responder un cuestionario de 50 preguntas. Profe, lo que pasa es que en algunos cursos me pidieron entregar un informe. Ok, entonces para este caso, María sabe que lo que tiene que tener claro es para cuándo. Cuando ya tenga claro para cuándo, qué es lo que tiene que entregar, cuánto tiempo tengo y cómo lo voy a entregar. Cuando María ya conoce eso, entonces ella ya va a empezar a generar un plan. ¿En qué consiste el plan? Ah, ok, explorar la guía y los criterios, es decir, reconocer qué es lo que debo hacer, porque ya tengo claras las fechas. Entonces,
voy a tener en cuenta? Curso de pensamiento lógico. Es un curso automatizado. Ok, perfecto. Curso automatizado. Resulta que el curso automatizado tiene unos criterios para presentar la prueba. Debo revisar las referencias bibliográficas, las OBIs y los OVAs. Debo revisar los escenarios como chat de Teams, buzón de curso, que es el otro escenario, el otro recurso donde me suministran o me facilitan los recursos para poder repasar, reforzar o conocer. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer cada una de esas actividades? Planifica. Aprende los contenidos, estudia, se prepara, aplica las actividades. Ok, ya sé que el reto 4 es pensamiento computacional. Hay dos escenarios. Uno, el que tiene que ver con el pensamiento computacional en sí, en el análisis del modelo computacional en los 4 escenarios. Y el otro, el que tiene que ver en la manera como se toman las decisiones. Empiezo a hacer ajustes. Ok, pensamiento computacional es autodirigido, reviso material, reviso CIPAS, participo en el CIPAS porque sé que es un escenario donde me van a dar puntos, ok, perfecto, y cumplo. Me voy con otro de los cursos que no es autodirigido, pero tengo que entregar algunas evidencias, ok. Verifico tiempos y entrego. De esta manera, ella ya sabe cuáles son los cursos que debe atender de primera instancia y cómo los voy a atender. Entonces, recuerden, descomponer, reconocer patrones, abstraer el problema y diseñar un algoritmo. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, nos vamos para el quiz. Como siempre, no hace falta las evaluaciones. ¿Listo? Ustedes son los chicos de ese grupo número 2. Puede que esté en Bucaramanga, está Ocaña, está Vélez, pero no importa. Lo importante es que estén aquí. ¿Listo? Como siempre, yo soy la mano que y hace caso a lo que ustedes dicen. Y para este escenario, en esta primera pregunta, nos dicen qué significa la descomposición en el pensamiento computacional. Eso que me permite dividir problemas complejos en partes más pequeñas, es lo que me permite buscar patrones en diferentes problemas o es lo que me permite organizar los datos en una tabla ordenada. Dime, Geraldine. Es la primera, profe. La primera, ok, recuerden que cuando nosotros utilizamos la descomposición es hacer que nuestro caos sea algo más ligero de llevar y para eso se empieza a dividir en partes pequeñas. Aquí nos piden seleccionar la característica del reconocimiento de patrones. Es detectar elementos que se repiten, es crear patrones nuevos desde cero o es ignorar elementos que se repiten. Para esto, entonces, son tres momentos. ¿Cuál sería? Ese que La identifica la primera también, profe. Diana. Bueno, La primera, pues profe. Dianita alzó la mano, pero bueno, listo, Geraldine, estás pilosa hoy. Ahora, vámonos para el tercer escenario. Van a ordenar los pasos de pensamiento computacional. ¿Qué es lo primero que hacemos? Descomponer, Descomponer. profe. Ok. Lo segundo, Reconocimiento. reconocimiento de Reconocimiento de patrones. patrones. Y Eso. luego, Abstracción Abstracción. y por y último algoritmo. algoritmos. Perfecto, muy bien, clarito. Esto es súper fácil. Listo, vámonos para la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Ordenar elementos en una secuencia, buscar elementos iguales en diferentes datos, dividir la tarea grande en tareas pequeñas. ¿Cuál sería ese escenario? La última, profe. La La última. última, ok, sí, ya la habíamos visualizado. Perfecto. Como siempre, cero errores. Acá no se permiten los errores. No mentiras. Ya me quito esta cosa de acá. Está haciendo stop. Listo. Ya sabemos que debemos organizar, ¿cierto? El caos lo organizamos. Empezamos a formar nuestro algoritmo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
tomar decisiones, porque cuando nosotros diseñamos el algoritmo, empezamos a tomar decisiones. Resulta que para tomar decisiones debemos enfocarnos en un tipo de razonamiento. Ese razonamiento es el que me permite a mí, pues, identificar, de acuerdo a las características del escenario, cuál sería esa opción más válida. Entonces, para ello hablamos de tres clases. Una, razonamiento deductivo, es decir, es ese que me permite llegar a partir de principios o premisas generales para llegar a una conclusión específica y lógica. Estas premisas, si esas premisas son verdaderas, pues la conclusión necesariamente también lo va a hacer, ¿cierto? Esto, ese tipo de razonamiento es un poco más, digámoslo, se basa en lo empírico, es un poco más basado en nuestras experiencias personales, más no tienen un soporte que puede tener una validez específica. Cuando nosotros hablamos, el que es el siguiente escenario, del razonamiento inductivo, que es un razonamiento que parte de las cosas particulares o lo que se observa, y este es el que me permite a mí generar una conclusión general. Esta conclusión es probable que se dé para todos los casos, que esto es lo que comúnmente lo aplicamos en las ciencias médicas, ¿sí? En los escenarios, por ejemplo, de psicología, porque aunque yo tenga una sintomatología muy similar a mi compañera, pues esto es un indicador de algo, de una conclusión general. Pero para todos los casos no se va a evidenciar, no va a ser aplicada, ¿cierto? Mientras que en el escenario deductivo, yo ya sé, por ejemplo, nos remontamos al escenario del COVID. La premisa general o un indicador de que usted tenía COVID, ¿cuál era? Entonces, eran escenarios claves. Pérdida del olfato, fiebres altas. ¿Cuál era la otra? Se me olvidaron. Dos. La tos profunda, ¿cierto? Entonces, había unas particularidades que uno ya sabía. Esta sintomatología que yo presento es COVID. ¿Por qué? Porque era lo que estábamos viviendo en el momento, porque todo esto que estábamos presentando está llevando a eso. Ahora bien, resulta que hay otro escenario que es en el que me permite a mí analizarlo, pero voy más allá de lo que puedo ver, de lo que puedo tocar, de lo que puedo organizar. Aquí se utiliza mucho el referente, es decir, la simbología, los patrones, los conjuntos. Y me pueden apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, esta es la que me permite a mí generar un escenario. Les pregunto a las chicas o a los chicos, ¿qué van a almorzar mañana? ¿Alguien me puede decir? Aún no sabemos, profe. No hemos No planeado. saben, no han pensado en qué van a almorzar mañana. ¡Ah! ¿No lo visualizan? Se las pongo de otra forma. ¿Cómo se van a vestir mañana los que van a ir a trabajar? ¿Se han pensado en eso o Con el tampoco? uniforme, profe. Con el uniforme. Perfecto, pero así sea el uniforme, tú te visualizas con un peinado, con un accesorio, con unos zapatos, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces, uno de mujer dice, ah, bueno, mañana me voy a recoger el cabello. Ah, en mi referente me voy a recoger el cabello, no me va a quedar absolutamente nada, va a ser perfecto. Eso es la manera como yo veo que me voy a organizar mi presentación el día de mañana, ¿cierto? Otra cosa es cuando llegue, pero yo sé que mañana me voy a llevar un saco oscuro, me voy a llevar el cabello recogido, voy a utilizar unos aretes grandes. Entonces, esta es la manera como yo veo que voy a solucionar la situación particular del día siguiente. Vamos a verlo un poco más
más enfocado en los casos de la vida real. Listo, acá hay Julianes. Resulta que Julián es un joven que decidió mejorar la alimentación, pues para tener más energía y concentrarse, porque el chico estudia en la universidad, pero no sabe por dónde empezar, así que él aplicó una forma de pensar sin darse cuenta y él aplicó los tres tipos de razonamiento. Entonces vamos a ver cómo lo hizo y qué fue, cuál es ese gran secreto. Entonces, ¿cuál es el desafío, Julián? Comer mejor. ¿Para qué? Pues porque él necesita pensar para comer mejor. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, él hizo como un análisis con respecto a cómo él está comiendo. Comparó las opciones que tiene y empezó a tomar decisiones, pero lo hizo por algo en específico. Número uno, él tuvo en cuenta que existe algo que se llaman los riesgos ocultos en los ultraprocesados. Entonces, Julián recuerda que cuando él estuvo en clase de biología, le dijeron, los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, grasas y sal. Esto es algo que va a aumentar un riesgo de enfermedades crónicas y él tiene antecedentes. Entonces, él consume ultraprocesados todos los días. Yogures, no sé, las aguas esas, los energizantes, embutidos y demás. Julián se dio cuenta que si él sigue comiendo así, pues entonces eso va a aumentar un riesgo de enfermedad. Mejor dicho, tiene que cambiar la dieta. Entonces, él toma la decisión, mejor cambio mi dieta. Como él ya sabe que si eso pasa, si sigue comiendo así, pues va a generar un riesgo, algo que ya sabemos que va a pasar, ¿cierto? Entonces, él toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Cambiar la dieta. Para eso, Julián está haciendo o está implementando un razonamiento deductivo. Él deduce si sigo consumiendo alimentos ultraprocesados, pues voy a terminar con problemas de hipertensión, obesidad, bueno, qué sé yo. Entonces necesito cambiar mi dieta. Esa es la primera parte. Ahí ya hizo razonamiento deductivo. Pero resulta que a Julián le dijeron, venga, coma más frutas y verduras. Eso es súper buenísimo. Como cambió los ultraprocesados, entonces él empieza a comer más frutas y verduras. Entonces, ya como 3 semanas y él empezó en este proceso, frutas, verduras, cereales y agua. Él se dio cuenta que se siente mucho mejor, está más activo, duerme mejor y se concentra mucho más en clase. Es decir, él empieza a evaluar y decir, cada vez que yo como sano, a medida que pasa el tiempo del estar comiendo sano, me siento mucho mejor. O sea que comer saludable sí tiene mejor impacto, tiene un impacto positivo en lo mío. Esto que está haciendo él es un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque él generaliza a partir de su experiencia personal. Esto es lo que me pasa a mí. Entonces yo le voy a decir a mi amigo Darwin, venga, a mí me cambió la vida cuando yo empecé a involucrar más frutas y verduras en mi dieta. Eso es razonamiento inductivo de los casos particulares. Pero resulta que a Julián le dijeron, algo que debe tener en cuenta es que debe reducir el consumo de azúcares, porque esos azúcares añadidos pues son costosos y pues lo otro son dañinos. Entonces, él está consumiendo frutas y verduras, pero él se dio cuenta que tiene que organizar esos platos. Es decir, ¿cómo voy a hacer? La cuestión no es comer fruta y comerme 1 kilo de fresas, ¿cierto? La cuestión es cómo voy a consumir esa fruta o esa verdura. Entonces, él se ha dado cuenta que existen algunas reglas, algún escenario que me permite a mí manejar y combinar cada uno de esos alimentos. Entonces, él se imagina cómo lo va a comer. Ah, ok, voy a comer arroz, pero le voy a adicionar unas zanahorias o un pescado que lo voy a acompañar con algunas verduritas. En este caso, utilizó el brócoli y como ensalada voy a utilizar unas rodajitas de pepino. Estoy cumpliendo con todo, estoy consumiendo agua, estoy consumiendo azúcares,
azúcares sanos, estoy consumiendo proteína con el pescado. Para él, su plato está así, ¿cierto? Pero si él quiere algo un poco más tranqui, porque no va a estar tanto tiempo por fuera, entonces él dice, no, manguito, fresita, arándanos y pepino. Esa va a ser una super combinación, pero bueno, para él esa es la alimentación y así es como se va a identificar mañana con su comida. Por eso me hace raro que no sepan qué van a comer mañana, porque ya saben que van a ir al restaurante y que en el restaurante el día de mañana preparan tal cosa. O no, mañana tengo pensado prepararme un pollo guisado con un arrocito, ¿cierto? Entonces uno se imagina. Muchas veces uno dice, bueno, en mi imaginación estaba mejor, pero bueno, ¿cierto? Entonces, cuando él hace eso, él combina, le dijeron que por los colores, que bueno, esas características que tuvo en cuenta para organizar su menú. Entonces, esto es un razonamiento abstracto, es decir, a partir de cómo se imaginan las cosas, empieza a organizarlas para poder ubicarnos en soluciones. Por ejemplo, lo pongo más aterrizadito ya que no piensan en la comida. Ustedes mañana les van a aprobar un crédito con el cual ustedes van a construir su casa. Pregunto, ¿cómo se imaginan esa casa? ¿Se lo pueden imaginar? Un crédito que de 120 millones, vamos a ponerlo así. Tiene un lote de 10 por 20, pongámoslo así. ¿Se pueden imaginar su casa? Tampoco. Sí, profe. ¿En qué piensa? Sí, profe. Pues podría ser una casa de 2 pisos, Muy bien. varias habitaciones, una sala, una cocina. Ujú. Y un Que garaje si, para guardar carro. que si tiene garaje, que si tiene un porche, un encerrado, que si tiene techo al frente, que si mi techo va a ser, no sé, en Eterní, encino, no me acuerdo cómo se llama el otro tipo de lámina, que si voy a colocarle cielo raso, ¿cierto? Entonces, como yo me voy imaginando mi casa, entonces yo ya sé que con los 120 millones tengo que dejar para el encerrado, el enrejado, porque mi casa va a tener rejas, ¿cierto? Mi casa va a tener una pequeña piscina, entonces yo ya sé que la piscina va a estar ubicada en tal lugar porque así me la imaginé, entonces yo ya sé que tengo que prepararme para eso. Esa parte con la cual nosotros podemos dibujar ese tipo de escenarios es lo que me permite a mí generar soluciones a partir de razonamiento abstracto. ¿Listo? Entonces, en el chancecito de soñar, piensen, imagínense en las soluciones, eso es lo más rico que puede haber en la vida. ¿Listo? Llegamos a la hora del quiz con este escenario. Para esto, entonces recuerde que tenemos en cuenta tres escenarios y problema. Esta sí tiene tiempo. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de un problema? ¿Uno, dos o tres? Quedan 22 segundos. Deductivo. Buenas, se les fue la señal. El uno, profe. La El uno. primera, El 2 me parece a mí. ay, Dios mío, bueno, fui con ninguno. Ojo con eso. Acuérdense que fue el primero que vimos, es de las partes generales cuando el COVID y llegamos a los casos particulares. Vamos con la segunda. Selecciona las premisas correctas para un razonamiento inductivo. Para que aceptando algunos. Buenas, uno, Es la dos, tercera, tres. profe, la tercera, la tercera. La tercera, Sí, sí, señora. ok, sí, señorita. Acuérdese que es lo que se induce porque lo que yo vi, lo que mi compañero vio, pero
Cuando hablamos del pensamiento abstracto, que consiste en analizar la información más allá de lo concreto, utilizo símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicos sin necesidad de experiencia directa. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Falso, profe. Verdadero, Verdadero. sí. Es eso que nos permite identificar hasta dónde podemos llegar, si se puede cumplir o no, ¿cierto? Es que una casa que tenga una vista al mar, no, no hay problema. Donde está el lote no hay vista al mar. Entonces, eso es lo que me permite a mí ya tener una idea. Bien, ya reconocimos que, cómo y cuáles son los caminos que voy a hacer. Ahora tengo que empezar a organizar. Ya sé que tengo la plata, ya sé que tengo el lote, ya sé cómo me imagino mi casa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, acá es donde nosotros vamos a buscar el diseño del algoritmo. ¿Qué es un algoritmo y cuál es su función? Entonces, el algoritmo es este diseño, es un diseño en el cual se presenta en un diagrama de flujo, el cual me permite a mí evaluar un procedimiento, un paso, y pues puedo determinar a través de algunas decisiones que se toman. Problema, situación a resolver. Tenemos el celular con la batería descargada. Ese es el problema y necesitamos cargarlo. Entonces, todo tiene su inicio. Paso número 2. Vamos a revisar cuál es el porcentaje de batería que tenemos para ver si nos aguanta. Nosotros miramos. Tienen menos del 5%. Si tienen menos del 5%, yo sé que no alcanzo a llegar a la casa, es decir, que necesito conectar el celular a un toma corriente. ¿Y qué más puedo hacer? Después espero a que cargue para poderme llevar mi celular. Pero si mi batería tiene un poco más del 5%, entonces me puede servir todavía, ¿cierto? Y lo voy a cargar cuando cumpla la condición de que tiene menos del 5%. Este es el escenario para cargar un celular. Ahora, ya tenemos la situación, ¿cierto? Esas son las que nos suelen pasar. ¿Qué tenemos que ver? Ah, profe, entonces, como yo voy a diseñar un algoritmo, pero para diseñar ese algoritmo, yo necesito esquematizarlo, entonces empiezo a hacerlo a través de un diagrama de flujo. ¿Qué es lo que me permite ese diagrama de flujo? Comprender qué es lo que voy a hacer, cuál es ese proceso lógico de carga, qué es lo que debo tener en cuenta y cuáles son los pasos, cómo omito cosas o cómo las ordeno. Eso es lo que me va a evitar que se genere un caos. Pero una vez lo tenga en ese esquema, yo debo empezar a traducirlo a mi lenguaje, al lenguaje natural. Y para eso yo utilizo un pseudocódigo. Entonces, ese diagrama de flujo, los ingenieros de sistemas me están entendiendo muy bien, porque saben que a través del diagrama de flujo yo voy a esquematizar el paso a paso. Pero el que me permite darle la instrucción al programa es el pseudocódigo. Es decir, eso que está escrito en un lenguaje similar o natural, dependiendo del tipo de lenguaje, pero debe tener un sentido lógico. Para ello, entonces, él asocia cada una de las formas con un procedimiento o una instrucción. Si ustedes se dieron de cuenta, siempre vamos a iniciar con un óvalo, que es el indicador de inicio. Para recibir datos o para informar que hay que hacer un proceso, siempre vamos a tener en cuenta un rectángulo. Para tomar decisiones, siempre voy a evaluar un rombo. Y para poder entregar resultados, ya sabemos que es el rectángulo. Y para cerrar cualquier proceso, ya sabemos que es un óvalo. Algo que tiene característica en común entre una forma y otra es la flecha. Esa que lo une. Algoritmo. En este orden de ideas, entonces vamos a ver cómo es ese algoritmo que nos permite a nosotros cargar el celular. ¿Listo?
Ahora sí, silencio. Algoritmo. Cargar el celular. Se da inicio al proceso, revisando el porcentaje de batería. ¿La batería es menor al 5%? Si es así, buscar y conectar el cargador. Esperar a que cargue. Y finaliza el proceso. ¿No es menor a 5%? Entonces retoma el proceso. ¿Cómo ves? Los algoritmos están en nuestra vida cotidiana. Entonces, ese es un caso de la vida real, de las cosas que nos suelen pasar. Para diseñar ese algoritmo, entonces, escenario número 1, vamos a diseñar el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, entonces ya saben, tenemos particularidades, esos óvalos que me marcan dos cosas, el comienzo y el final de todo proceso. Paso número 2, la asignación o la entrada de datos, que es importante, es decir, saber qué es lo que voy a evaluar o a procesar. Para este caso utilizamos el rectángulo. Acá se realizan, sean instrucciones, se evalúan procedimientos o se determinan las operaciones que se van a asignar. El símbolo es el que me permite, perdón, el rombo es el que me permite tomar decisiones, perdón, y es el que evalúa o compara valores o las mismas estructuras. Hay un símbolo como el paralelogramo que es el que me permite recibir el dato. El valor que estoy esperando compra una boleta, dos boletas, tres boletas. ¿Qué tipo de paciente es o sintomatología? Entonces, ese paralelogramo es el que me permite a mí indicar cuál es esa información que voy a recibir para poder ejecutar esos procesos en el rectángulo. Cada una de estas formas tiene cosas en comunes, es decir, unas líneas que se encargan de darle transitividad a cada uno de los procesos. Dicho esto, nos vamos a los quiz. ¿Listo? Entonces, para esto tenemos el siguiente escenario. Ya saben, vamos a hacer asociación, tenemos la forma con su nombre y tenemos la particularidad para cada caso. En el caso del rectángulo, ¿a cuál de esas particularidades se asigna? A leer el nombre, que es lo que me permite ingresar una contraseña, evaluar el orden real, la ejecución de pasos o el proceso, iniciar el programa o darle fin, evaluar la edad de algo o calcular ordenar la lista o actualizar el contador. ¿Quién me permite hacer el rectángulo? ¿O por cuál empiezo? Todos al tiempo no. Es un ingeniero de sistemas, una ingeniera de sistemas. Acá hay bastantes. Bueno, los industriales también, porque ustedes evalúan procesos. En psicología también se evalúa esto. Inicio del programa, fin del proceso, arranque del flujo y cierre el algoritmo. ¿El rectángulo? ¿Este aquí? Sí, señora. Ok. Sigan. Bueno, nos queda un minuto con no sé cuánto. Profe, pero si no me equivoco, ese no va en el óvalo, la que la compañera eligió. No sé. Entonces tú dices que ese es el óvalo. Ok, este es el óvalo. ¿Qué más? Para- Perfecto. ¿Qué más sigue? El rectángulo creo que debería estar en el orden real de ejecución, pasos y procesos. El rectángulo, orden real de pasos y procesos. Muy bien. Sí, bien, Fernanda. ¿Quién sigue? El ¿Quién rombo sigue? sería la edad. El rombo sería la edad. Sí, las Este. decisiones. Ok, sí, perfecto.
Y leer nombres sería Paralelogramo. Leer nombre sería paralelogramo. Ok. leer los datos. Ok. Ujú. Y ese fue en el último. ¿Será que sí? ¿Están seguros? Ay, no me están Sí. viendo la cara que les estoy haciendo. ¿Están seguros? O es lo Yo contrario, diría que profe. la segunda. Ahora No creo que sé. la última es más bien el rectángulo. La última arriba y la primera abajo. Como algo indeciso, Sola. Cambia el rectángulo por la verde, el azul por la verde. Ok, como manden. ¿Ahora sí están de acuerdo? Profe, rectángulo sería como en la última. Sí, ya la tengo en la última. ¿Listo? Bueno, entonces nos fuimos. Se fue. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 y pin 5. Sí, estaban a punto de cometer un gran problema. Acuérdense que las flechas son las que me indican el orden del proceso, es decir, por dónde debo iniciar o cuáles son los pasos que debo seguir. ¿Listo? Bueno, entonces, dicho esto, tienen presente que el diagrama de flujo es lo que nos permite eso, organizar mediante un esquema un proceso. Cualquier tipo de proceso, arreglar un cuarto, organizar nuestro día a día, hasta el ingreso a un cajero automático. Ahora, cuando nosotros tenemos claro eso, en el diseño del algoritmo tenemos diagrama de flujo, el pseudocódigo, que es lo que me permite a mí evaluarlo y volverlo en lenguaje natural o en el lenguaje al cual voy a hacer referencia. Y esa es la manera como queda diseñado el algoritmo. Es la solución que le vamos a dar a esa propuesta. Nos vamos de quiz y para eso, esta tiene tiempo también. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? ¿Una representación gráfica, un conjunto ordenado y finito de pasos o un texto que describe en lenguaje natural? Una representación La gráfica. primera, profe. El Una algoritmo, representación. el algoritmo, No es la 2. Es la 2, profe, la 2. No, y ok, las dos, ojo, muy bien por el que le salvó la patria. Recuerden que el algoritmo es el que encierra todo, es decir, necesito organizar este proceso, es el conjunto de pasos que debo hacer para. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, entonces ya sabemos que tenemos dos formas. El ejemplo de la ensalada saludable, que se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Eso es verdad? Sí, señora. Verdadero. verdadero. Entonces, eso es verdadero, sí, señores. Pero para el siguiente caso, nos preguntan cuál es el objetivo principal del diagrama de flujo. Se los dije hace poco. La Visualizar 1. un proceso de manera clara y Ajá, estructurada. visualizar, porque él es el que me permite tener un escenario de qué es lo que, cómo voy a hacer, cómo voy a buscar esa solución. Listo. Y para finalizar en este escenario, cuando organizamos los pasos para preparar una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad del pensamiento computacional están aplicando principalmente? Ni lo deben pensar, de uno me lo tienen que decir. El primero, profe. Representación Representación de del un lenguaje. lenguaje estructurado. La segunda. Ojo a la pregunta, ¿qué habilidad del pensamiento computacional estás aplicando? El ¿Cuáles son las diseño habilidades? diseño de algoritmo. Ujú. Acuérdese que esas son las habilidades del pensamiento computacional. Entonces, con esto ustedes ya tienen una miradita un poco más concreta
Y ahora sí, vamos a cerrar esto con broche de oro. ¿Listo? Nos vamos a las evaluaciones concretas. Recuerden que vivimos dos momentos. Número 1, entonces, volvimos al escenario de pensamiento computacional. Van a asociar cada una de las definiciones y de los ejemplos con estos conceptos que tengo en esta parte de abajo. ¿Listo? Ustedes me indican cuál es la asociación y les recuerdo que esta tiene tiempo. ¿Listo? Ejemplo de abstracción. ¿A quién puedo colocar acá? Naranja. El naranja, elegir solo los datos para tener un reporte así. Listo. Encontrar los elementos que se repiten o se parecen. ¿Eso es? Abstracción, la segunda. ¿Cuál segunda? Me perdí. Ah, la que estoy indicando. Esto. Sí, señora. Ok. No, pero acá en separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar. ¿Segura? No, separar un problema es descomposición. Ah, Ay, sí, ok. sí. Entonces separa, es descomposición. Listo. Sí. La Siga. tercera sería reconocimiento de patrones. El ejemplo de reconocimiento de patrones, ¿cuál sería? La azul. ¿Esta? Ah, no, discúlpelo. ¿Reconocimiento de patrones sería ejemplo de reconocimiento de patrones? No, No, No. Necesito el ejemplo. Conjunto de pasos El claros y celeste. ordenados. Si no me equivoco, armar un Agrupar mueble, canciones por género. ver algo grande. Me perdí. No. Me perdí. Fernanda, dime. Sería el moradito, armar un mueble pieza por pieza. ¿A quién? ¿El conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado o el ejemplo de reconocimiento de patrones? Es que se me separan. No, conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. ¿Eso es? Miren que esto es un concepto. Acá se espera. profe, la abstracción no sería focalizarse solo en lo importante. Si tú lo dices, No, eso es un listo. algoritmo. El conjunto Focalizarse de solo. pasos claros. Profe, yo creo que el moradito donde Espérate, por dice aquí. ejemplo ¿Quién de me está hablando de descomposición. conjunto de... Espérame, Vivian. ¿Quién me está hablando de conjunto de pasos claros? El algoritmo es eso. Darwin. Me dice que ese es un algoritmo. ¿Así, Darwin? Sí, señora. Ok, ahora sí. Vivian. Profe, sería el moradito donde dice ejemplo de descomposición. Armar un mueble pieza por pieza, resolver algo grande no, ese es atendiendo. ejemplo de composición. Sí, eso es lo que me está indicando ella. Ejemplo. Sí. Y el azul claro sería ejemplo de reconocimiento de patrones. Ok. Profe, y el azul oscuro irían a Profe, yo encontrar diría que elementos las que que se se repiten. repiten, sí. Y deducimos que esto es acá. ¿Cierto? Sí. ¿Mejor? Sí. Mejor. Re mejor. Muy bien. Listo. Ya logran identificar y diferenciar los tres escenarios. Ahora vámonos a la parte de identificar qué. Ya evaluamos razonamiento computacional. Ahora nos vamos con todo el cuento. Resulta que ustedes se convirtieron en unos programadores. Y para este caso, ustedes tienen una misión. Entonces, tenemos un sistema informático que ha perdido una información crítica para una investigación científica. Ustedes deben viajar por diferentes lugares, pues, enfrentando algunos retos del pensamiento computacional para recuperar cada fragmento de la clave. Vamos a buscar una clave. Cada parada tiene un enigma específico y ustedes deben responder. Un algoritmo que está incompleto, un pseudocódigo, descifrar o diseñar un diagrama de flujo por recorrer. Para eso debemos de pasar 4 retos y las misiones del rescate consisten en 4 escenarios.
Primero nos vamos acá en un avión. Resulta que para el encendido y el despegue de un avión, en este caso es un halcón digital, necesitamos diseñar un algoritmo. El halcón digital, que es un avión de alta tecnología, está listo para que el sistema arranque, que solo se activa con unos pasos específicos y el orden correcto para encenderlo y prepararlo para el despegue es clave. Ustedes deben ordenar los pasos del despegue teniendo en cuenta el orden correcto y lógico de que va a formar esto. Entonces, cada uno de los procedimientos, el número 1, acelerar en la pista, número 2, encender el sistema eléctrico, número 3, activar motores, número 4, liberar frenos, número 5, verificar instrumentos. Este orden no tiene que ver con el orden del proceso, pero debemos encontrar cuál es la clave que me permite hacer que ese avión despegue. ¿La B? La B, entonces, según A ver, Darwin, sí. Darwin dice que debemos encender el sistema eléctrico, luego se verifican los instrumentos, luego se activan los motores, luego se liberan los frenos y por último se acelera en la pista. Y sí, señor, esta es la manera como yo puedo iniciar o organizar un proceso. Para este caso tenemos la clave número 1. ¿Listo? Muy bien. Darwin creo que fue, ¿cierto? Para el segundo escenario, entonces nos vamos para el contexto cambió, nos vamos para un bosque. Acá vamos a trabajar con un sistema de calefacción. Resulta que en el bosque, pues tenemos que volvernos sí o sí exploradores y llegamos a un refugio. Después de una larga caminada, van a encontrar un computador que controla la calefacción. Para poder encender y descansar, debemos resolver el pseudocódigo que nos va a indicar en la imagen. Entonces, en el refugio, es seguro si la temperatura es mayor de 10 grados. Entonces, en el pseudocódigo que nos presenta, lo primero que indica es leer la temperatura. Luego nos dice sí, que es una condición, debemos determinar cuál es la condición. Esto va a implicar que es entonces una acción específica que es el refugio seguro. Si esto que está acá no ocurre, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ser mucho frío y debemos seguir. Según eso, ¿qué condición debe completarse en el espacio en blanco para que la calefacción funcione correctamente? La La A, A. la B, La la A, A. que la calefacción sea mayor que 10. Sí, Sí. Sí, porque señora. esa es la regla. La simbología es importante en los pseudocódigos. Ténganlo claro que nos vamos con el número 2. Ahora cambiamos para el tercer escenario. En el tercer escenario, entonces vamos a cruzar por un bosque. Este bosque tiene algunas particularidades y debemos encontrar un camino un poco más cómodo. ¿Listo? Para avanzar, entonces, lo primero que van a hacer es avanzar 5 pasos hacia adelante. El momento número 2 van a revisar si hay arbustos altos. El paso número 3, si es alto, ustedes deben rodearlo por la izquierda. Paso número 4, si no es alto, ustedes pueden saltar el arbusto. Y paso número 5, deben de continuar avanzando hasta la salida. Como la secuencia de pasos que acabo de describir, ¿cómo la podemos llamar? ¿Es un diagrama de flujo? ¿Es una tabla de decisión? ¿Es una estructura repetitiva o es un algoritmo? un diagrama de flujo. ¿Esto es un diagrama de flujo? Algoritmo. Ah, no, sí. ¿Un algoritmo? Ok. Recuerda que el diagrama de flujo es eso que tiene una forma que nos permite organizar en esquemas. ¿Listo? Perfecto. Vamos con el número 3. Pasando para el número 4, entonces nos vamos para un refugio. Resulta que en este refugio van a encontrar una puerta cerrada, pero ella tiene una clave. Y la clave es que, la clave es que se bloqueó. Resulta que para esto lo vamos a hacer a través de
este esquema. Entonces, ¿qué representa el rombo, en este caso, en el diagrama de flujo? Tengan en cuenta lo que representa cada una de las formas. ¿Es un proceso, una decisión, una salida o una entrada? Una decisión. Una decisión que es el rombo. ¿Listo? Entonces completamos los 4 escenarios y ahora nos vamos a andar en nuestra base. Para eso vamos a utilizar la linterna, que es la que nos permite encontrar el código. ¿Listo? Entonces, ¿me repiten los dígitos? Me acuerdo que es 1, 2, ¿sí fue 3 y 4? ¿O cómo fue? Me estaban poniendo cuidado. ¿Cuáles eran los códigos? Profe, usted fue la que puso cuidado. Vámonos para la última misión. Entonces, en esta última misión, pues la idea es buscar dónde se quedó la mochila, porque pues ya encontramos descifrar el código, pero necesitamos encontrar la mochila. Para eso, ¿cuál de estos instrumentos corro para poder encontrar la mochila? Todos al tiempo, ¿no? Bueno, vamos a buscarla. Bueno, acá encontramos nuestra mochila. Ahora hemos llegado, hemos completado y pues acá es donde ustedes pueden identificar que a través del uso de los algoritmos, los pseudocódigos y el diseño de los diagramas se pueden resolver cualquier tipo de situación. Es importante que siempre tengan claridad que el pensamiento computacional no es solamente algo que me sirve o que hacen los ingenieros de sistema, los tecnólogos o demás, o los ingenieros en industrial para poder organizar procesos, sino es eso que me permite ir un poco más allá de lo que puedo visualizar y que me permite a mí tomar decisiones. Recuerden que son dos momentos claves, algo que tiene que ver con el pensamiento computacional que nos permite desarrollar 4 habilidades, ¿cierto? Descomponer, identificar patrones, realizar procesos de abstracción y diseñar una solución, que es el algoritmo. Para yo diseñar el algoritmo, entonces yo tengo que generar un esquema gráfico que lo hago a través del diagrama de flujo. Y ese diagrama de flujo me permite a mí identificar una secuencia lógica que yo luego la voy a transcribir en lenguaje natural, que lo que hacen los ingenieros es transcribirla en el lenguaje en el cual están programando, ¿cierto? En HTML, en lenguaje C++, bueno, en el lenguaje que estén diseñando, que estén programando en el momento, Python, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo situaciones en las cuales necesito tomar decisiones, debo tener en cuenta qué tipo de criterios son los que tengo. Si es algo con lo cual voy a tomar una decisión porque son cosas que he escuchado o que ha sido desde mi experiencia, o es algo que viene, que lo puedo tomar porque tengo un fundamento teórico, tengo algo estructurado ya, que me permite a mí tener algo concreto. Y eso que me permite a mí imaginar la solución, dibujar la solución para poder agilizar el proceso. Yo sé que ustedes lo hacen todo el tiempo porque me voy para el trabajo. Ah, ok, voy para el trabajo, yo para desplazarme hacia el trabajo, yo utilizo el bus de línea, utilizo un colectivo de transporte público, él pasa a tal hora. Entonces, ustedes en su día a día esquematizan cada uno de los procesos. Tengo que ir a la parada del bus, el bus pasa a tal hora. Si yo no tomo ese bus, yo ya llego tarde. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el proceso. Si lo hago antes, entonces tengo que esperar, ¿cierto? Si yo tomo este camino, que es un poco más largo, voy a llegar tarde. Pero si tomo esto, ¿qué implica cada una de las decisiones que va a tomar? La invitación, chicos, es que hagan que el orden haga parte de su vida cotidiana y que esto es algo que nos permite aclarar la mente y pues poder tomar unas muy buenas decisiones. Que siempre hay un lenguaje el cual nos permite resolver cualquier tipo de problema, de problemas cotidianos. No simplemente tienen que ser los de la casa.
muchas veces son los problemas del trabajo, en el cual una crisis que se esté generando, siempre debemos empezar a descomponer en problemas pequeños para poder identificar y darle soluciones una a una. Y recuerden que siempre es importante evaluar muy bien las decisiones que se van a tomar, porque esto es lo que nos va a generar a nosotros ese profesionalismo, esa credibilidad, y es lo que nos va a permitir como ganar esa garantía de que somos competitivos, que somos operativos, porque optimizamos, porque tomamos muy buenas decisiones, porque tenemos un criterio eh, crítico, somos críticos en nuestras decisiones específicas. ¿Listo? Bueno, chicos, creo no, esta es ya nuestra última sesión para este periodo. Entonces, agradecerles la puntualidad como siempre. Les voy a pasar al chat el link de la encuesta de los CIPAS. Por favor, la responden. Preguntas, quejas, reclamos. No, profe, todo bien. Bueno, espero que ya les estoy dejando en el chat. Espero que les vaya súper bien en las pruebas que van a realizar, porque es importante que cierren con broche de oro. Sé que muchos de ustedes tienen algunos beneficios, algunos apoyos de algunas entidades que los apoyan en educación. Todos no han tenido esa posibilidad. Entonces no dejen de aprovechar cada momento que tengan para subir promedio, para tener unas buenas calificaciones. Recuerden que este reto 4 vale 110 puntos, el reto final vale 125 y 20 ahorita. Imagínense cuánto están haciendo. Tienen la mitad del curso. Si no hicieron nada anteriormente, pues poseemos problemas, pero si lo hicieron, es el momento de cerrarlo con broche de oro. ¿Listo? Agradecerles por la puntualidad. No sé si tengan alguna otra inquietud la cual les pueda dar respuesta. Este es el momento de hacerlo. Profe, buenas noches. Buenas Esta noches. cita queda grabada, ¿verdad? Sí, las cipas quedan grabadas. Lo que pasa es porque no suelo compartirlas en el chat grupal porque como hacen falta chicos que se conecten, entonces, pero me escribes y me dices, profe, me pasas el link y yo te lo paso. Aunque en el en recursos de acompañamiento, en el campus, ahí se cargan los chats, las grabaciones de los cipas. ¿Listo? Profe, ¿me recuerda el código del curso? 200-611. Bueno, mis queridos y estimados, entonces damos por finalizada esta sesión. Recuerden que ya con esta asistencia ustedes ya cierran con broche de oro la participación en las 3 sesiones. Si no asistieron a las anteriores, chicos, así se conecten esta, que es la principal. Y las 2 que vienen que voy a anunciar son réplicas. Ustedes no tienen necesidad de inscribirse. Si se inscriben, pues igual participan, pueden estar aquí, pero pues no van a tener sino los 20 puntos. Va a ser la misma puntuación. ¿Listo? Que tengan una muy buena noche. Les recomiendo mucho la asistencia, confirmarme la asistencia en el link que les dejé en el chat. ¿Listo? Que el Señor me los bendiga, éxitos, cualquier cosa me escriben al chat de Teams. Con mucho gusto estaré ahí para pues apoyarlos y orientarlos. ¿Listo? Que tengan Gracias, una profe. Buenas buena noche. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. gracias, profe. Buenas noches.